Bienvenida nuevamente, Juan Francisco la saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Miente el intendente con las nuevas unidades, con la presentación de estas nuevas unidades? En realidad lo que yo decía claro que había una confusión o se intentaba confundir porque esa cantidad dicen que a partir del comienzo del ciclo lectivo Ujú. se sumaban 145 unidades, la pregunta es desde empiezan a contar estas unidades, porque la realidad es que desde noviembre que logramos salir de la emergencia por medio de una ordenanza que nos tenía envuelto por culpa de la pandemia, la realidad es que del anuncio del INTER de incorporar 57 unidades solamente se llevaron adelante 29, que fueron 15 en febrero y 14 la semana pasada, y una Ujú. promesa de nuevamente estirar esa fecha para el mes de abril poder estar cumpliendo con las 27 anunciadas. Ujú. Bueno, hace un ratito alguien de movilidad nos contaba de que se fueron incorporando y cumpliendo las medidas, o por lo menos lo que había prometido el intendente, que por allí se demoraron por el tema de las carrocerías, bueno, del armado, de las importaciones y demás. Pero de todas maneras, sí va a haber 600, o hay 699 unidades en circulación, que esto fue algo que se prometió y se cumplió. Eso es lo que dicen. Las 6 unidades metieron para primeros días de marzo cuando comenzaba el ciclo lectivo y eso no es real, es una nueva fecha que se puso ahora para los días de abril. Es decir, que con eso no se cumplió. Sí es real que de las carroceras hay una dificultad que entendemos que se está empezando a solucionar, por eso se han logrado estas que se incorporaron. En Ujú. otro sentido, también se había prometido la vuelta a la normalidad de algunos recorridos, eso se fue dando, Ujú. lo que no quiere decir que se volvió a la normalidad prepandemia, todavía tenemos líneas que están funcionadas y los reclamos de los vecinos, si bien no eran de igual magnitud que con las que ya logramos volver a su normalidad, pero siguen existiendo y los vecinos siguen reclamando de que eso se vuelva a la normalidad. Ujú. Y quiero aclararte algo, Juan, A ver. que si bien nosotros logramos que se incorporen estas 29 unidades, 15 en febrero y 14 la semana pasada, Ujú. tampoco hay que dejar de mencionar que tuvimos una dificultad con la línea Q, que se sacó de circulación por su problema con las Ujú. baterías. Eso hace que en primera instancia las unidades que se incorporaron las vemos claramente disminuidas con la salida del recorrido de la línea Q y Ujú. tener que reforzar, ahí sí valoramos que se haya reforzado la línea 153 para poder satisfacer esa demanda, que en principio tenías esas dos unidades, esas dos líneas, y ahora solamente cuenta con una porque la línea Q que iba también por Calle Francia ahora no lo está pudiendo hacer. Una línea que nosotros no vamos a resignar, que vamos a seguir pidiendo que vuelva a funcionar una vez solucionado el tema de las baterías, o de hacer la inversión que nosotros veníamos mencionando ya en uno de nuestros proyectos para hacer un plan maestro de trolebuses. En Ujú. principio lo había presentado el ex concejal Toñoli y lo volvimos a representar nosotros el año pasado, a donde decíamos la necesidad de extender el tendido eléctrico por calle Francia, porque nos parecía una locura 13 kilómetros a batería, que más temprano que tarde iba a ocurrir lo que ocurrió, de tener esa problemática y no poder seguir funcionando. Ujú. Silvana, yo hablando con vecinos y por allí, a través de los mensajes que nos llegan, le preguntaba recién al funcionario de movilidad, ¿cuál es el ideal? ¿Cuántas unidades se necesitan para cumplir con el ideal y cubrir toda la necesidad que tiene el transporte urbano de pasajeros? Me decían, hay un problema, que todavía no llegamos a los niveles de ocupación del servicio, como en la prepandemia. En la prepandemia teníamos 750.000, no, 750.000 personas y ahora tenemos 680, si no me equivoco, algo así me dijo, o 380 y 450, algo así. Eh, Lo que pasa es que para decir eso sí, también hay que decir la otra a parte. ver. Antes de la pandemia nosotros contábamos con 700 unidades operativas en la calle, es decir, 711 colectivos estaban funcionando a la vez en la ciudad de Rosario. Ujú. De 70, de 796 que teníamos,
en flota total. O sea que rápidamente cualquier problema que ocurría con alguna, teníamos una vacante para poder resolverlo. Hoy solamente estaríamos llegando con lo prometido por el intendente en el mes de abril a 690, es decir, no alcanzamos la cantidad de unidades en la calle que teníamos prepandemia. Eso indudablemente impacta en que si hay más personas que necesitan subirse a los colectivos no lo están haciendo, o si hay más personas que quieren y necesitan elegir el transporte urbano de pasajeros como movilidad, no lo están pudiendo por la mala calidad del servicio. Cuando digo mala calidad del servicio, hablo directamente de la frecuencia, es decir, un trabajador que llegó tarde una vez, 2 veces a su trabajo y perdió en principio su premio al presentismo, su incentivo al presentismo, y en segundo lugar decide optar por otra movilidad porque otras veces más ya no va a tener pérdida económica, sino que directamente una pérdida de su puesto de trabajo, porque a ninguna patronal le interesa, seguramente es así, o sea, también quieren tener su trabajo en funcionamiento y el que tiene que resolver el tema de la movilidad es el propio empleado. Entonces, si nosotros no tenemos las frecuencias adecuadas, no tenemos el servicio que corresponde para estar a la altura de las circunstancias, de la demanda de la ciudadanía, difícilmente podamos llegar a ese número prepandemia. Es decir, tenemos que poner mínimamente el servicio en las mismas condiciones que estábamos prepandemia, que no era el óptimo, pero sí al menos mucho mejor que este. Hoy tenemos a veces frecuencias de 30, 40 minutos, hemos estado con frecuencias más altas todavía, pero en la prepandemia no creo, era muy raro el reclamo de algún vecino que supere los 20, 25 minutos, es decir, que nos falta mucho, al menos para llegar a eso, para que más vecinos y vecinas puedan elegir el transporte público como medio de movilidad. Y además sabemos que la llegada de la tarjeta SUBE, que abre el abanico de beneficiarios con la tarifa subsidiada del 55% a todas aquellas empleadas domésticas, monotributistas social, ex veteranos veteranos de Malvinas, y todos aquellos que tengan programas o asignaciones de ANSES, al tener esta tarifa subsidiada, más veces van a poder utilizar el transporte. Eso también va a hacer que rápidamente tengamos más pasajeros que puedan y quieran elegir el transporte, ¿no? Bueno, aquí un mensaje rápidamente me llega que dice: no se olviden que la mala frecuencia también provoca inseguridad. Y me sumo a lo del oyente porque, claro, el estar parado en una esquina por allí 20, 15, 20 minutos, más de lo que habitualmente o lo que debería ser, también genera algo de inseguridad en algunos sectores de la ciudad, ¿no? Exactamente, eso es algo que venimos manifestando siempre cuando el intendente sabe de esa frase que le demos las herramientas para combatir la inseguridad. Esa es una de las herramientas que tiene, mejorar el sistema de transporte y que no esté un vecino o una vecina tanto tiempo en una parada de colectivo, que en su momento teníamos de resguardo la aplicación cuando llega, que uno podía consultar y medianamente decidía en qué momento salir a esperar el colectivo porque ya sabía el horario exacto en que iba a pasar. Hoy esa aplicación no está funcionando bien, a veces ni funciona, se ha incorporado el Google Maps, eso me gusta decirlo para que todos los vecinos puedan tener conocimiento. En el Google Maps nosotros podemos saber cuánto va a tardar en llegar el colectivo, siempre y cuando esa unidad tenga su GPS funcionando, que a veces ya se ha detectado que hay algunos que no lo tienen en condiciones y esto hace de que no figure en el Google Maps, o sea que seguimos con la problemática de tener la incertidumbre de cuándo va a llegar el colectivo a la parada. A ver, pasando en limpio y para cerrar, si yo tomo tus palabras, Silvana, a Rosario le faltan algo así como 100 unidades para llegar al ideal de lo que debería haber. Para circular y para que queden también unidades, porque siempre generalmente para reemplazo, ¿no? Porque siempre se están rompiendo, entonces si se rompen y no hay unidad para reemplazo, queda ahí diezmado nuevamente el transporte. Entiendo que es así lo que planteás, ¿no? Es así lo que planteamos y de hecho fue uno de nuestros pedidos a la hora de aprobar la ordenanza en el mes de noviembre, que decíamos salir de la emergencia, pero con un horizonte al menos previsible en cuál iba a ser el futuro del servicio de transporte. No íbamos a aprobar salir de la emergencia sin saber hacia dónde íbamos. En uno de los articulados dice que no se deben superar los 18 meses de llegar a esa
al menos a esa cantidad de las unidades prepandemia. Estamos llegando al mes de abril, 5 meses después de haber salido de la emergencia, solamente si es que se cumple lo que dice el intendente con 57 unidades, nos estaría faltando otras 50 y tanto para poder alcanzar esa cantidad de unidades prepandemia, que esperamos que se pueda hacer en lo inmediato, sobre todo para prestar un servicio de calidad y que esté a la altura de las circunstancias, de las necesidades de los vecinos y vecinas, sobre todo con eso que vos mencionabas recién del tema de la inseguridad, que es un punto muy a favor si podemos lograr mejorar el servicio, es un punto muy a favor para la seguridad de los vecinos. Bien, cierro con esto último y te pido una reflexión. Aprovechando tu amabilidad para charlar del tema transporte, hoy en el Día de la Mujer, que yo arrancaba el programa diciendo no hay nada que celebrar, porque en realidad es un día más bien de reflexión este día, y vos como una mujer, una trabajadora, militante sindical, y ahora llegado al consejo, ahora digo, bueno, y también ahora concejala, que de alguna manera representa a toda esa rama de trabajadores, en este caso que trabajadoras, bueno, que llegan y tienen su voz en el consejo. ¿Alguna reflexión por este día, del Día de Internacional de la Mujer? En principio, resaltar esto que vos decías, cuál es el significado del 8M, que si bien no es una celebración, sí es una reivindicación a esas mujeres que fueron incineradas por un empresario de una fábrica textil, que fueron 145 mujeres que fueron incineradas solamente por querer defender sus derechos y que tengan un igual reconocimiento que sus compañeros varones a la hora de cobrar un salario y sobre todo tener condiciones dignas de trabajo y reducir su carga horaria a 10 horas mínimamente para que sus condiciones sean más dignas. En principio, resaltar eso, que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, en recuerdo a esas luchadoras por los derechos laborales, y después por todo esto de que día a día somos 33 mujeres que perdemos asesinadas en nuestro país, y la verdad que está a esa altura seguir diciendo ese número tan grotesco diariamente, la verdad que angustia e indigna. En cuanto a los derechos laborales, entiendo que hemos logrado muchísimo, hemos reivindicado y conquistado muchísimos derechos, pero aún nos falta mucho y sobre todo achicar esta brecha salarial que tanto nos separa de los varones a la hora de cobrar un salario. Silvana, como siempre, muchas gracias por la atención, muy amable. No, muy amable usted por el llamado, como siempre, de exposición. Que tengan un buen día. Gracias, que siga bien. Silvana Teiza, concejala de la ciudad de Rosario, una de las personas, uno de los ediles, de las edilas, en este caso, que más cerca está del transporte urbano de pasajeros, más cerca digo en cuanto a la investigación mes a mes, bueno, a todo lo que conlleva el observatorio de la movilidad, y bueno, y con datos, ¿no? Con datos. Aquí presentamos, generalmente nos gusta hacerlo, hay veces que lo logramos y hay veces que no, tener a las dos voces, porque había una polémica allí del número que se presenta desde el municipio de las unidades en calle del transporte público y lo que ven desde el observatorio de movilidad, o de este caso una concejala de la ciudad que está en el tema y que tiene datos.